La tienda flotaba donde nadie imaginaba que algo tan viejo pudiera sostenerse, anclada a un muelle orbital cubierto de escoria, entre emisoras de tráfico y antenas con barba de hielo. Era una caja más en un mercado que vendía imposibles, una tienda que olía a ozono y a combustión de metales, repleta de objetos con nombres que cambiaban según el cliente. El comandante la vio desde lejos, una silueta recortada contra un nebuloso telón de fondo, y supo que compraría lo que fuera que estuviera dentro. Tenía una deuda que no le cabía en la espalda, pero sí en la conciencia. El hombre se acercó con pasos medidos. La tienda le ofreció una lámpara que parecía latir con luz propia, un reloj que marcaba tiempos de lugares distintos a la Tierra, una botella con arena de un planeta que ya no existía. Y al fondo, en la penumbra, una caja sellada con runas que no eran humanas. Nadie le habló. Nadie necesitó hacerlo. Pagar y llevar. Esa era la ley en esos muelles, pagar y llevar o desaparecer entre el carbón de la noche. Compró la caja por impulso. Compró la caja por culpa. Compró la caja por curiosidad. El universo contuvo el aliento. La caja vibró una vez en sus manos, como si hubiese un latido dentro que respondía al suyo. El comandante la metió en su chaleco y volvió a su nave con la sensación de que había aprendido algo sin querer. No sabía qué, pero lo supo con la misma certeza con la que un padre reconoce el llanto de un hijo. Era urgente. El metal de su camarote olía a aceite y recuerdos. En una pared, una foto de la tierra arrugada por los años mostraba un atardecer que él guardaba en la memoria como si fuera un arma. Cogió la caja y la puso sobre la mesa con cuidado ceremonial, como se trata una reliquia. No había marcadores. Solo silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando abrió la tapa, no hubo luz ni chispas, hubo un aliento. Un soplo que parecía salir de otro universo y que lo golpeó con la familiaridad de una canción antigua. Dentro, recostada entre vendas que brillaban con bioluz, estaba ella, una figura que no pertenecía a la taxonomía humana, una anatomía que sugería tallos y océanos. Piel perlada con vetas que cambiaban de color según la luz. Sus ojos eran dos mares contrarios, un negro que parecía absorber la habitación y un brillo interno que lo devolvía con la ternura de alguien que recuerda canciones viejas. No era un invento. No era un arma. No era un ídolo. Era alguien que respiraba con dificultad, y esa respiración obligó al comandante a decidir. Podría entregarla por una recompensa que pagaría sus deudas. Podría venderla y limpiar su nombre. Podía, con más facilidad de la que le gustaba admitir, dejarla en manos del imperio. Todo ello eran salidas. Escogió otra cosa, la escondió. Lo hizo con torpeza y urgencia. Lo hizo porque en la voz quebrada de la criatura creyó reconocer un eco. Y en ese eco escuchó una voz que le devolvía la infancia, el tamborileo de lluvia en un techo oxidado de una colonia terrestre, una canción de cuna que ya no se cantaba. Hubo culpa en la elección, pero también una ternura que le llegó como una luz fría. Los humanos no rezan. Actúan. En las semanas que siguieron, el camarote se convirtió en un santuario improvisado. La criatura, a la que él pensó en llamar con nombres humanos y luego dejó sin nombre por respeto, tenía un metabolismo que se entrelazaba con la tecnología humana. Sus heridas se cerraban con lentitud bajo la acción de pomadas, campos de energía y, sorprendentemente, música. Puso un pequeño reproductor con una melodía de piano antiguo, la melodía de la foto en la pared, y sus dedos temblaron al ver cómo los ojos de la alien seguían el compás con una nostalgia que parecía humana. Llegó un momento en que la nave dejó de ser un escondite y se volvió una frontera. Mensajes interceptados, bioradares curiosos, un nombre que empezó a circular en los pasillos del imperio como una sombra, recompensa. Las estaciones de rastreo marcaron la presencia de vida no registrada y el imperio comenzó a mover sus piezas. Llegaron amenazas envueltas en silencio, visitas compradas, hombres con placas que ofrecían dinero, y luego, cuando el dinero no sirvió, intentos de arrebatarla por la fuerza. El pasado golpeó con fuerza,
como una ola. Una pequeña banda de mercenarios irrumpió una noche, y la nave olió a pólvora y metal caliente. El comandante los enfrentó con lo que tenía: determinación, rabia y una escopeta vieja que perteneció a un amigo muerto. Un disparo cambió la arquitectura de su vida. Perdió a un tripulante en esa noche, perdió también piezas de su propia inocencia. La bandera de su pequeño grupo, que se había colgado como símbolo de su origen humano, quedó chamuscada en el combate y fue tirada al vacío en un acto sin solemnidad que, sin embargo, dejó una marca indeleble en su memoria. La memoria se convierte en armas a menudo. El niño de un técnico que amaba la música corrió por la cubierta con una caja de herramientas en la mano. Su voz, cuando lo llamó, fue un hilo de luz que cortó la noche, y esa voz se quedó en el comandante como un recuerdo que dolía, la voz de la esperanza en un mundo que se empeñaba en apagarla. En el silencio que siguió al combate, la melodía del piano sonó como un anatema y como una primera oración. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noticia de la criatura en la pequeña nave corrió más rápido que cualquier rumor. Como un tumor que tarda poco en convertirse en metástasis, pronto hubo ojos sobre ellos, drones, agentes encubiertos, ofertas que venían en sobres brillantes. El imperio no toleraba anomalías sin control. Control era poder. Control era continuidad. Control era la razón por la que colonias enteras recordaban banderas arrancadas de postes y rostros quemados por el sol de mundos saqueados. El comandante organizó una red pequeña. Hombres y mujeres con nombres de piedra y origen humilde llegaron a ayudarlo: un médico que tocaba el piano cuando estaba borracho, un ingeniero que lloraba por las plantas sequías de un planeta olvidado, un piloto que aún recordaba a su hija. Sus motivos eran distintos, su decisión fue la misma: defender lo que no podía ser vendido. No todos lo entendían. No todos aceptaban la idea de una alianza con algo no humano. Pero el comandante vio en la criatura una chispa que podría incendiar la voluntad humana de otra manera. Los sacrificios comenzaron en silencio y en noche sin luna. Un médico ofreció su vida en un pasillo cuando emergieron buscadores imperiales, una antena fue saboteada y con ella se perdió la capacidad de comunicarse con aliados. Cada pérdida pesó como una pieza de plomo en las manos del comandante. A cambio, hubo avances: la Alien, a quien llamaban con nombres distintos según quien mirara, empezó a responder a estímulos humanos. Aprendió a reconocer rostros y a seguir melodías. Cuando escuchaba el piano, sus colores cambiaban y su respiración se estabilizaba. Ella no hablaba en lenguaje humano. Hablaba en frecuencias y en recuerdos que solo podían captarse con instrumentos. El ingeniero construyó un traductor rudimentario que devolvía fragmentos, palabras asociadas a hogar, a noches de lluvia, a la sensación del barro entre los dedos. Eran imágenes que herían a los humanos porque les recordaban cosas que habían perdido. Una noche, en el corredor donde las tuberías silbaban como el viento en una cueva antigua, la Alien tocó con una mano la fotografía arrugada de la Tierra. Sus dedos dejaron un rastro luminoso que apareció sobre la foto como si la imagen se hubiese reactivado. Por un instante vieron la Tierra tal como la recordaban: volcanes lejanos, una orilla donde un niño había echado a correr. El comandante sintió una punzada que describió como nostalgia y miedo al mismo tiempo. Pensó en la hija que había perdido en una evacuación, en una promesa no cumplida, y comprendió por qué peleaban. Los humanos no se rinden porque recuerdan. El imperio, predictivo y despiadado, no esperó a que la alianza tomara forma. En la oscuridad de una madrugada, lanzaron el primer golpe abierto: un escuadrón de asalto, transparencia absoluta, fuego que no buscaba diálogo. La estación se convirtió en caja de metal y gritos. Las alarmas eran redobles de muerte y la música del piano se perdió entre chasquidos eléctricos. La batalla fue brutal y breve. El comandante lideró con una mezcla de furia y estrategia, ordenó sacrificios pequeños que salvaron vidas grandes. Hubo pérdidas que quedaron tatuadas en la memoria: la mano del ingeniero, fría en la suya, el cuerpo del piloto que fue lanzado fuera de la cubierta por una explosión.
La bandera chamuscada que se arrastró lentamente por el vacío. Un niño que había aprendido a tocar el piano con el técnico desapareció en el humo. Su ausencia fue una nota discordante que no se pudo cerrar. El universo contuvo el aliento. En el momento más oscuro, cuando todo parecía condenado a la derrota, la alien hizo algo que nadie había previsto. Sin armas ni hostilidad aparente, se incorporó con esfuerzo y dejó escapar una energía que se movió como una cortina sobre el campo de batalla. No era simplemente luz, era información transformada en fuerza. Drones se bloquearon, misiles se desintegraron en el vacío antes de alcanzar su curso. Fue un acto que parecía más de arquitectura que de violencia, reorganizó las partículas cercanas, dobló campos, y por un instante, un milagro técnico y hermoso, el comandante vio una posibilidad. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio le devolvió la palabra. La revuelta que siguió fue un corte seco en la queja imperial. El comandante y su grupo, auxiliados por colonias pequeñas que habían recibido señales de esperanza, montaron un contraataque que ninguna estrategia oficial esperaba. Guerrilla humana con soporte de una inteligencia biológica alienígena que no tenía interés en conquistar, solo en sobrevivir. Fue caos medido. Fue furia concentrada en puntos vulnerables. Las naves imperiales, acostumbradas a la obediencia de sus víctimas, se encontraron con una resistencia que no pedía permiso. Hubo momentos de belleza terrible. En el puente principal, donde el comandante se abrió paso con la escopeta y una determinación que parecía nacer de todos sus recuerdos dolorosos. Vio cómo la alien quieta en una claraboya emanaba una luz que parecía traducir la esencia de la ciudad en un lenguaje nuevo. La luz curó a quien tocó, pero a costa de dejar marcas en la alien, su cuerpo palideció y su canto interno disminuyó. A su lado, el comandante supo que la victoria tendría un precio. Sacrificaron equipos, personas, y su propia seguridad. Quemaron lo que había que quemar. En el corazón del combate, la bandera humana chamuscada se convirtió en estandarte improvisado de una operación que no buscaba gloria sino memoria. Un niño perdido imaginado reapareció en la mente del comandante, su risa, su voz, un pequeño golpe en la puerta que ya no vendría. Ese recuerdo se volvió motor. La música encontrada de un piano lejano, una pequeña melodía grabada por el técnico antes de morir, se reprodujo en bucle como si fuera un mantra de resistencia. El comandante gritó sin palabras hacia el vacío. Su grito fue respuesta a todas las llamadas que no fueron atendidas desde la Tierra. Fue un llamado a la humanidad para que dejara de ser presa y fuera actor. En las pantallas rotas, en los escombros, en los ojos de los hombres que lo seguían, vio la chispa, orgullo. No el orgullo obtuso de la prepotencia, sino el orgullo que nace de no ceder la propia historia. La alien, con la última reserva de su energía, desplegó una maniobra que desarmó a la flota atacante. El proceso fue similar a un sacrificio ritual, dejó de brillar en parte, su piel se volvió translúcida, y su mirada se fijó en el comandante con una intensidad que no necesitó traducción. En ese instante supo que la criatura había elegido, había tomado partido por una humanidad que no prometía dominación sino alianza. Ella pagó con dolor. El sonido fue metálico y húmedo. Hubo gritos, hubo silencio que dolió. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando el humo se disipó, el espacio delante de la estación parecía diferente, como si una grieta en la realidad hubiese sido reparada por manos que no eran humanas ni completamente tecnológicas. Las fuerzas imperiales se retiraron, no por derrota total pero por prudencia. La pieza que había intervenido era desconocida y, como tal, peligrosa. Donde antes había silencio de muerte ahora había un rumor nuevo. Colonias pequeñas lo registraron y lo repitieron. Un mensaje simple viajó encriptado, resistencia posible. En las semanas posteriores, las noticias se extendieron como constelaciones nuevas, no era propaganda, era testimonio. Mensajeros,
grabaciones y relatos orales describían la misma escena desde ángulos distintos, un comandante pequeño entre las estrellas, una criatura que cantó y dobló la suerte de la guerra. Había quien dijo que fue truco, había quien dijo que era una señal. Lo cierto es que los asentamientos humillados por el imperio empezaron a organizarse. La humanidad, herida pero consciente, comprendió que en la unión con una inteligencia foránea podía encontrar herramientas para resistir. La alien no habló, pero dejó rastros de comunicación. En un acto que parecía confesional, el comandante la llevó a una terraza al amanecer donde una pequeña pianola estaba cubierta por el polvo de la batalla. Puso los dedos del niño fallecido, grabados en memoria, sobre las teclas, y por un momento la música volvió como si la memoria de la nave misma la reclamara. La alien cerró los ojos y sus colores cambiaron en un patrón que el traductor menos eficiente leyó como paz temporal. No era palabra humana, pero bastó para quienes la rodeaban. Hubo dolor que se quedó como sombra. El comandante nunca recuperó a aquellos que perdió, sus noches fueron largas y marcadas por la ausencia del sonido de pasos que ya no volverían. Guardó la fotografía de la tierra en un bolsillo y la miró con la dureza de quien ha prometido un juramento. Recordó a su hija como se recuerda a un mapa que hay que seguir, con manos firmes y mirada fija. Esa nostalgia lo transformó en ejemplo. Los pequeños gestos de amor quedaron inscritos en el día a día, el técnico que dejó un cuaderno con partituras para que la alien aprendiera. El piloto que dejó una nota con el nombre de su hija para que al menos alguien lo recordara, una madre en una colonia que arrancó una flor quemada para regalarla a quien cuidaba a los heridos. No eran gestos grandilocuentes, eran fibras que formaban una red. La paz no llegó por decreto. Fue una tregua nacida del miedo del imperio a lo desconocido y del orgullo humano que aprendió a mirar más allá de su propia especie. Colonias reorganizadas enviaron apoyos, diplomacia desde abajo creció como enredadera. El comandante grabó un mensaje en un viejo registro, no era para la gloria sino para la memoria. En la grabación no pronunció palabras grandes. Dijo lo que siempre se dice en los momentos en que se quiere ser recordado, que hicieron lo correcto. El final fue una escena pequeña y silenciosa, la alien y el comandante mirando un amanecer sobre un planeta anillado. No hubo promesa de hogar, pero sí un pacto. Él le colocó una pieza metálica en la palma, era algo que su hija había usado una vez, un trozo de un juguete oxidado. La alien lo sostuvo como si comprendiera que, para los humanos, los objetos eran contenedores de alma. Ella dejó escapar un brillo que no era luz sino memoria traducida. El pianillo tocó una melodía suave. En el fondo, una colonia inició un relato que otros repetirían, que la humanidad había mirado al abismo y decidió no retroceder. No por soberbia, sino por memoria y por la costumbre de convertir dolor en acción. La historia no prometía el fin de la guerra ni una era de paz inmediata. Prometía algo más peligroso y más humano, orgullo convertido en impulso colectivo. El universo contuvo el aliento. En el archivo sellado que el comandante dejó a la vista de las siguientes generaciones, había una línea breve, escrita en tinta y sangre metafórica: no vendimos lo que no poseíamos, compartimos lo que no entendíamos. En otra parte, la melodía del piano lejos persistía, cada nota una pequeña bandada de recuerdos que volaban hacia quienes querían escuchar. La alien nunca fue completamente humana, y la humanidad nunca dejó de ser humana. Entre ambos creció algo que no era ni conquista ni sumisión, sino alianza. Aún quedaban traiciones posibles, aún había apetito imperial en rincones oscuros. Pero la chispa estaba prendida. Y la chispa toma forma cuando otros la ven y la alimentan. Hubo momentos en que el comandante cerró los ojos y oyó la voz de un niño llamarlo desde una playa que quizá existió alguna vez en la tierra. Otras noches, despertaba con el recuerdo de una bandera ardiendo y sentía que debía escribir canciones para que nadie olvidara. Esos recuerdos eran su combustible. Los humanos no rezan. Actúan. Y cuando actúan, dejan huella. El tiempo continuó su curso. Las colonias crecieron,
Las comunicaciones se estabilizaron y la historia se narró de 1000 formas. Un himno improvisado empezó a circular entre los trabajadores, una pieza que mezclaba piano, ritmos de martillo en metal y un murmullo que nadie pudo identificar pero que reproducía la vibración de la alien. Era un himno que hablaba de sacrificio y promesa. Y en una pequeña habitación donde la luz de la nebulosa hacía sombras largas, el comandante dejó una última grabación. Allí murmuró cosas que nadie oyó en voz alta, depositó allí la foto de la Tierra, la pieza metálica de su hija y un pedazo de tela chamuscada de la bandera. No pronunció grandes juramentos. Hizo algo más, dejó testimonio de lo vivido, para que otros supieran por qué se lucha. El pianillo tocó una última nota que se estiró como un puente. El silencio volvió. No era vacío. Era lleno de ecos que prometían continuidad. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.